Al presentar el informe Crecimiento Urbano y Derechos Humanos en la Ciudad de México, la titular de la Comisión de Derechos Humanos de la capital del país, Nayeli Ramírez, dijo que las deficiencias en la planeación, en el ordenamiento, en la ejecución y en la vigilancia de los proyectos inmobiliarios y de las obras públicas abonan a los señalamientos sobre corrupción en la gestión urbana, lo que a su vez propicia violaciones a las garantías y se convierte en un factor detonante de la pérdida de vidas humanas. Escuchemos. Entre los años 2011 y 2017, esta comisión investigó 234 quejas relacionadas con diversos temas inherentes al crecimiento urbano. En el marco de las investigaciones sobre las diversas temáticas abordadas, esta comisión ha podido constatar la existencia de problemáticas estructurales en la política y gestión urbanas, principalmente deficiencias en la planeación, ordenación, ejecución y vigilancia de los proyectos inmobiliarios y de las obras públicas.